Que la verdad que fue muy emocionante alabar al Señor con esta adoración, porque realmente no podemos conformarnos de haber conocido al Señor, sino que debemos avanzar en este camino. Y para avanzar en este camino necesitamos amarlo, consagrar nuestras vidas a Él y amarlo por sobre todas las cosas. Así como decía el hermano, yo pienso, amados hermanos, que el Espíritu del Señor está guiando nuestra reunión, porque así como el testimonio de Darcy realmente tocó mi corazón, también esta alabanza es como que va preparando la palabra y lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Espero que todos puedan estar escuchando bien, ¿verdad? Para recibir la palabra. Amén. Veo los rostros de todos. Acá tengo a mi derecha los kermos gigantes, digamos, donde puedo verlos a todos y es una alegría. Y, y entonces confiamos en esta porción de la palabra, hermano. Hermanos, a lo largo de toda la palabra de Dios, nosotros encontramos, justamente como decía esta canción, una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios creó al hombre para tener una relación de amor. Por eso nos creó libres, lo decíamos la semana pasada, Él nos creó con la posibilidad de conocerlo, de poder decidir si aceptarlo o rechazarlo. Él no nos creó como robot o como máquinas, como algunos piensan que Él decide quién se va al infierno, quién se va al cielo, sino que en su soberana voluntad nos dio la capacidad de poder conocerlo, y aquellos que creen en Él y lo aceptan entran en una relación de amor. Hermanos amados, nuestra relación con el Señor es una relación de amor. No hay religiosidad, no hay obligación, no hay ley. Hemos sido libres de todo ese tipo de relaciones. Y eso se compara mucho en la palabra. Y en esta tarde, amados hermanos, nosotros vamos a leer algunos versículos de un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y que habla justamente de una relación entre un hombre y una mujer. Y a lo largo de toda la escritura, hermanos, sobre todo cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, hay detrás de todas las figuras, de todos los personajes históricos y de todos los eventos que han sucedido en el Antiguo Testamento, detrás de eso hay una enseñanza que podemos llamarla, hay una tipología, hay una figura, hay una enseñanza o una sombra que nos ayuda a entender a nosotros hoy nos ayuda a entender mejor nuestra relación con el Señor y lo que es la vida de iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no podemos limitarnos solamente a la historia de lo que sucedió, sino que también debemos encontrar una aplicación para nuestros días, porque la palabra dice que lo que se escribió en el Antiguo Testamento se quedó registrado para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, o sea, para nosotros. Cuando nosotros vemos la historia de Adán y Eva, detrás de Adán y Eva vemos a Cristo y a la iglesia. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, detrás del pueblo de Israel vemos a la iglesia. Y así sucesivamente hay varios personajes y eventos en el Antiguo Testamento que tipológicamente van preparando una realidad y un misterio que fue revelado y que se encuentra en Efesios acerca de quién, de Cristo, que es Dios hecho carne, y de la iglesia, que es su cuerpo, como su esposa. Entonces, hermanos amados, si les parece bien, los que tienen Biblia podemos ir al Cantar de los Cantares. Vamos a Cantar de los Cantares con este preámbulo, con esta premisa. El Cantar de los Cantares es un libro de amor que escribe Salomón y cuenta de una historia de Salomón con esta mujer, Sulamita, que dicen varias cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, no sé si ustedes lo tienen en sus Biblias, pero hay como unos titulitos ahí arriba donde dice el esposo cuando habla y la esposa cuando habla. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos al esposo hablando, podemos tranquilamente ver la figura de Cristo hablándonos a nosotros. Y cuando vemos a la esposa hablando, podemos ver tranquilamente a la iglesia hablando, porque la relación que existe en este libro
es una figura de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Amén. Hasta ahora espero que se haya entendido. Entonces, amados hermanos, el Señor lo que quiere con nosotros no solamente es salvarnos del infierno. El Señor no solamente, a veces nosotros pensamos y nos confundimos que el plan de Dios y la cúspide del plan de Dios y la meta de Dios es que el hombre se salve del infierno. Eso no es así. Dios quiere que todos se salven y que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es llevarnos a una relación y a un estado de madurez y de perfección. Él no solamente quiere librarnos de la ira de Dios y del infierno, y eso lo podemos obtener por la fe en Él, es un regalo, es una gracia, pero Él también quiere salvarnos de nosotros mismos, de nuestro mal carácter, de nuestro orgullo, de nuestra pereza, de nuestros pecados, de nuestros vicios, y también quiere que crezcamos en esta vida nueva que Él nos ha dado. O sea, cuando el Señor quita al pueblo de Israel de Egipto, nosotros podemos ver ahí, por medio de la aspersión de la sangre del Cordero Pascual, ahí en Egipto, si algunos de ustedes se acuerdan, eso representa depositar nuestra fe en la sangre del Cordero, que es Jesús, y representa la salida de Egipto, nuestra salvación. Hemos salido del mundo y hemos sido salvos de esta generación perversa por la sangre del Cordero, así como el pueblo de Israel fue salvo de Egipto por medio de haber confiado en esa sangre del Cordero. Y eso es la fase inicial de nuestra historia con el Señor. Pero el Señor los quitó de Egipto, ¿para qué, hermanos? No solamente para sacarlos de Egipto. Él tenía el objetivo de llevarlos a la tierra prometida. Él tenía el objetivo de hacerles heredar y poseer una tierra donde fluía la leche y la miel. Y ellos debían pasar por el desierto y pasar ciertas etapas para llegar a conquistar esa tierra. Entonces, amados hermanos, nuestro objetivo como hijos de Dios no es solamente que salgamos de Egipto y que seamos salvos. Gracias a Dios, la mayoría de ustedes ya han experimentado la salvación. Pero lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros es llevarnos a la tierra prometida, que eso puede representar, amados hermanos, un estado de madurez, de perfección, de mayor experiencia de las riquezas de Cristo en nosotros. No debemos conformarnos, como decía esa canción. No me voy a conformar con ser salvo del infierno. Ahora yo quiero crecer en esta gracia, quiero aumentar la fe, quiero avanzar en mi vida cristiana. Y amados hermanos, este proceso de crecer no es fácil, es un proceso doloroso. A veces mis hijos, yo no sé si hay algún médico entre ustedes, pero a veces mis hijos me dicen, papá, me duele la rodilla, me duele el tobillo, me duele la canilla, me duele... Y no se han golpeado, no se han caído, no han recibido ningún golpe, pero les duele los huesos. ¿Y saben por qué? Yo descubrí con el tiempo que es porque están creciendo. El simple hecho de crecer hace que les duela a veces los huesos. Así que los padres, si no sabían esto, no se preocupen, porque a veces nos preocupamos porque tienen dolores, pero simplemente es porque el dolor causa sufrimiento, el crecimiento, perdón, causa un cierto dolor. Y nosotros, amados hermanos, a veces, incluyendo este estado en el cual hoy estamos del coronavirus, pasamos por momentos donde el Señor permite que seamos probados con el objetivo de que podamos crecer y desarrollarnos y aumentar de estatura hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, hermano. Amén. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 2 del Cantar de los Cantares lo que dice la esposa acerca del esposo. Acuérdense que cuando habla la esposa se refiere a nosotros, la iglesia. Dice ahí en el versículo 16. Ella dice así, en el versículo 16. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas, dice, o entre lirios, ¿verdad? En otra traducción.
Hermanos amados, al comienzo de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con el Señor, también nosotros oramos de esta manera y pensamos de esta manera. Decimos, mi amado es mío, o sea, el Señor es mío. Tenemos un sentido de posesión del Señor porque todavía nos amamos mucho a nosotros mismos y el Señor es mío, yo también soy suya, dice ella, pero primero Él es mío. O sea, buscamos del Señor para nuestros sueños, para nuestros objetivos, para nuestras metas, para nuestra realización. Así como decía el hermano Darcy, él le oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero crecer, quiero conocerte. Y lo que hizo el Señor fue quitar todo eso que estaba anteponiendo en el primer lugar al Señor, para que realmente Él pueda amar al Señor. Pero al comienzo, hermanos, de nuestra vida cristiana, nosotros decimos así como esta mujer, mi amado es mío y yo soy suya. O sea, primero Él es mío para que Él pueda satisfacer lo mío. Yo estoy concentrado en lo mío. Y claro, amo al Señor siempre y cuando Él pueda cumplir con mis sueños, Él pueda sanarme, Él pueda prosperarme, Él pueda bendecirme. Y nuestras oraciones y nuestras motivaciones están centradas en nosotros y no en las motivaciones y en la voluntad, en los negocios y en los intereses de Dios. Y eso es normal al comienzo, hermanos, de nuestra vida cristiana. Pero no debe ser así. Dios quiere que crezcamos y que avancemos. Hermanos, yo lo pongo como un ejemplo práctico. Yo me casé con Sara hace 15 años. Hoy tenemos 4 hijos, algunos de ustedes lo vieron. Y al comienzo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida matrimonial, la mujer, por ejemplo, cuando va a hacer las compras, la mujer va al supermercado, y ella compra lo que a ella le gusta. Ella, por ejemplo, ve un tipo de pasta y le gusta el orecchiette y ella compra el orecchiette. Después le gusta el espagueti, compra espagueti. Después ve y ve entre las salsas, ve la salsa de pesto y dice, ay, qué rica, y compra para ella. Y va a la casa y cocina espagueti, orecchiette con salsa de pesto, ¿no? Eso es al comienzo porque ella todavía, aunque se casó con su amado, ella todavía se ama mucho a sí misma. Inclusive ella a veces se casa por amor a sí misma. Hermanos, a veces yo pensaba que amaba a mi esposa al comienzo. Con todo mi corazón yo pensaba que la amaba. Pero después el Señor me mostró que en realidad Sara, esta mujer tan hermosa, italiana, de Piemonte, creyente, ella satisfacía todos mis sueños, ella era la realización de mis sueños. Entonces, claro, yo la amaba a ella, pero la amaba porque ella cumplía con mis deseos y me satisfacía plenamente. Pero después, hermanos, ustedes saben que esa fase inicial de amor y de pasión, eso va un poquitito cayendo y se va viendo la realidad, si realmente amamos a nuestro cónyuge. Y entonces, como decía antes, la esposa al comienzo piensa en la cocina, pero en ella misma. Si a él le gusta bien y si no, no importa, porque ella todavía no aprendió a amar a su marido. Y para las que están ahí casadas, es muy fácil ganar el corazón de los maridos con un rico plato de comida es suficiente. Nosotros con un rico plato de comida ya nos derretimos el corazón. Hay otras cosas también, ¿verdad? Pero la comida es muy fundamental para el hombre. Así que ese es un consejo para las mujeres. Pero, hermanos, el Señor quiere que avancemos. Hoy mi señora, cuando va a hacer las compras, no piensa solamente en ella. Ella ha aprendido a amarme como nunca antes. Y ella está pensando en lo que a mí me gusta. Ella está pensando en lo que yo quiero comer. Porque ella está aprendiendo a tener un amor como el de Dios, que es incondicional, es un amor verdadero, es un amor que no espera nada a cambio. Ese es el amor de Dios y ese es el amor que nosotros debemos corresponder al Señor. Ustedes no sé si conocen el cantante famoso Ricardo Arjona. Creo que sí, muchos van a conocer, somos latinos, ¿verdad? Arjona es un gran poeta, hermanos. No es creyente, no es creyente. Esperemos, al menos yo pienso que no es creyente. Nunca he escuchado una canción que se la dedique al Señor, pero sí es un gran poeta. Él es uno romántico y él escribe muchos textos interesantes. Y uno de los textos de Arjona, él dice en una canción, a ver si algunos la conocen, no te enamoraste de mí
sino de ti cuando estás conmigo. Eso él canta en su canción. O sea, él le dice a su novia, vos no te enamoraste de mí. A vos te gustas vos cuando estás conmigo, porque como yo soy cantante, soy famoso, tengo dinero, entonces lo que a vos te gusta de mí es cuando vos estás conmigo, porque a vos te saludan, te consideran y vivís una vida linda. Entonces vos no te enamoraste de mí, sino te enamoraste de mí cuando estás conmigo. Hermanos, a veces nosotros somos así con el Señor. Pensamos que Dios es el que va a satisfacer todos nuestros sueños. Y yo, hermanos, yo amaba así al Señor, así como Darcy. Yo me fui a Italia, hermanos, y estuve 13 años en Italia. Llegué a los 17 años y volví a los 30 a Paraguay. Y yo me fui a Italia siendo creyente, pero amándome a mí mismo más que a Dios. Y no sabía eso. Yo oraba al Señor para que Él me bendiga, que haga ganar el Balón de Oro, que yo sea el mejor aquí, el mejor allá, que nunca me lesione, que esto y que sea popular. Y eso estaba en mi corazón. Guzmán, Tomás, y yo soñaba con la multitud que me aplaudía y que me quitaban fotos. Pero yo amaba al Señor. Yo decía como esta mujer, mi amado es mío y yo soy suya. Y a mí no me interesaban mucho los negocios del Señor. Él apacienta entre lirios, o sea, era algo muy genérico. Yo sé que el Señor tiene su obra, pero a mí no me involucraba mucho porque lo importante era mi carrera, mi realización. Y hermanos amados, yo pienso que soy uno de los jugadores más que he batido algunos récords, no de goles, sino de lesiones. El Señor ha permitido que yo me lesionara mucho. Yo me rompí 3 veces la rodilla, 2 veces me operaron y a la tercera el doctor me dijo, basta, no te opero más porque si no te dejo de jugar. Y después empezaron una serie de 15 de tobillo, desgarros musculares, y todos esos sueños y todas esas ambiciones que yo tenía que no eran Dios, empezaron a irse y el Señor me empezó a mostrar dónde estaba mi corazón, que yo en realidad me amaba a mí y no a Él. Y eso fue para mí algo muy, muy difícil porque yo tuve que renunciar y ver pasar muchos trenes. Hermanos, a veces vemos pasar muchos trenes de nuestros sueños. A veces vemos pasar momentos difíciles en nuestras vidas. Pero lo que el Señor está haciendo con nosotros es mostrándonos dónde está nuestro corazón y que Él aún no ocupa el primer lugar y que nosotros lo amamos a Él, pero porque nos amamos a nosotros más que a Él. Y el Señor no quiere que permanezcamos en ese estado. Él quiere que avancemos hacia un amor más hacia Él que hacia nosotros. Esa es la verdadera felicidad. Hermanos, yo les digo por experiencia personal y un testimonio mío, cuando yo me fui a Italia y los primeros años que volvía, yo me fui a la Juventus, fui muy joven y eso fue un evento muy importante acá en Paraguay. Cuando yo volví al aeropuerto, me esperaban los periodistas. A mí me esperaban los periodistas para preguntarme cómo me fue la temporada y esto. Y yo, hermanos, mi ego subía y eso me gustaba y yo buscaba eso y eso era mi felicidad. Pero en la medida que yo empecé a orar al Señor y empecé a abrir mi corazón al Señor y en decirle al Señor que yo quería que Él sea el primero, cada vez que volvía a Paraguay habían medios periodistas, pero yo tenía un poco más del Señor. Hasta que llegó un día donde ni mi papá fue a buscarme al aeropuerto. Ya no había nadie que me buscaba o que me reconocía, pero yo había aprendido a amar a mi Señor. Yo había aprendido a vivir para lo esencial del Señor. Y ese aprendizaje, hermanos, a veces es doloroso, pero esa es la vida abundante verdadera. Ese es el gozo verdadero que nadie te lo puede quitar, hermano. Vamos a avanzar en el capítulo 6. Vamos a ver el avance de esta esposa. Y vamos a ver en el capítulo 6 al versículo 3. Vamos a ver lo que ahora la esposa, después de ciertas cosas que ella vivió, después ustedes pueden leerlo en sus casas, ella dice ahora de su amado. Miren lo que dice, hermanos, versículo 3 del capítulo 6. Ella ahora dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios.
Y en esta versión que nos comparte el hermano Giovanni dice en el 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Hermanos, ¿qué es lo que cambió aquí? Aquí ha cambiado el orden. Para aquellos que están atentos, cambió el orden. En el versículo anterior decía, mi amado es mío y yo soy suya. Pero ahora ella ha entendido que ella es de su amado y que su amado es de ella. Ha cambiado el orden. Ahora ella se da a su amado. Ahora ella se dispone para con su amado. Y ya no es mi amado es mío y yo soy suya, sino yo soy suya. Ahora ella ha entendido que ella fue creada para él. Ella fue creada para ser una ayuda idónea para él. Para eso fuimos creados, hermanos. Eva fue creada y surge de Adán, así como la iglesia surge de la vida de Cristo. Esa sangre y esa agua que salieron del cuerpo de Cristo son la esencia de la iglesia. Y nosotros surgimos de Cristo para hacer su ayuda, para hacer su cuerpo, para colaborar con Él. No es Dios nuestro siervo, somos nosotros sus siervos. No es Él el que va a cumplir nuestros sueños, sino nosotros que vamos a ayudarlo a Él para que sus sueños se realicen, su voluntad se cumpla y sus negocios avancen. Para eso fuimos creados, amados hermanos. Hermanos, yo quiero que ustedes vean aquí el orden. El orden cambió. Amado dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y Él apacienta entre los lirios. Cuando yo me casé al comienzo con mi esposa, a ella le preguntaban, ¿y tu marido qué hace? ¿Qué trabajo hace? Y él es futbolista, ella decía. Pero ella no sabía muy bien de la situación del equipo, de la tabla, de esto. Pero en la medida que ella fue creciendo en la relación conmigo y fuimos aumentando, ella empezó a interesarse en mi trabajo. Me preguntaba del técnico, me preguntaba de los compañeros, me preguntaba de los dirigentes, de los hinchas, de la barra brava, de todo, porque ella empezó a interesarse en mis cosas, porque empezó a amarme de verdad. Y así también yo con ella. Y así, hermanos, también nosotros. Al comienzo no nos interesa la obra del Señor, pero cuando crecemos en amor, empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy, quiero servirte, quiero proclamar tu verdad, quiero edificar tu iglesia, porque Pablo, por ejemplo, hermanos, Pablo decía en Efesios, yo doblo mis rodillas por esta causa. ¿Y cuál era la causa? La causa era la causa de Dios. Hermanos, a veces nosotros doblamos nuestras rodillas porque nos falta trabajo, porque queremos una novia, porque queremos un auto nuevo, porque queremos sanarnos, porque queremos la conversión de nuestros hijos, y son todas causas buenas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aprendiendo a doblar nuestras rodillas por la causa de Dios, para que su voluntad se cumpla, para que Él sea satisfecho? Hermanos, el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó, comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es lo principal en la vida cristiana, vivir para la gloria de Dios, avanzar en esta vida, enamorándonos cada vez más de Dios y del Señor, olvidándonos de nosotros. Y en la medida, hermanos, que yo me olvido de lo mío, Él se va a ocupar aún más de lo mío. Si yo me ocupo de sus asuntos, Él no se va a olvidar de mis asuntos, de mis necesidades. Buscad primeramente el reino y su justicia y todo lo demás, comida, alimento, matrimonio, hijos, todo lo necesario, Él va a proveer. Pero ¿dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor como Él es digno de ser amado? ¿Cuántos le decimos, yo soy de mi amado y mi amado es mío? Y nos interesamos en el apacentar también con Él a esas ovejas, porque Él quiere que trabajemos en su obra. Amén. Hermanos, quiero que leamos una oración de Jacob. Miren lo que dice Jacob en Génesis al capítulo, ya les digo bien el capítulo, creo que es el capítulo 28. Génesis capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 20. Miren, hermanos, este hombre Jacob que es después Israel, también él al comienzo era un hombre muy egocéntrico,
era un hombre que buscaba su beneficio, era tramposo, era egoísta, era mentiroso, pero el Señor tuvo que tratar con él para hacer de él Israel, el pueblo amado, una nación santa. Y vemos, hermanos, al comienzo de su vida, miren lo que escribe Jacob, lo que dice Jacob, capítulo 28, versículo 20, hermano. Yo no sé si alguno de ustedes se va a identificar con esta oración, pero miren lo que dice aquí, versículo 20. Dice que allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Voy a leerlo en la versión que pone aquí Giovanni. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta? Aquí Jacob pone una condición para que Dios sea su Dios. Y a veces nosotros le decimos, Señor, si vos me bendecís, si vos me sanás, si vos me prosperás, si vos me cuidás, si vos esto, si vos aquello, y todo es yo, entonces sí, vos vas a ser mi Dios, entonces sí, yo voy a empezar a ofrendar, entonces sí, voy a empezar a hablar de ti. Pero esta es una oración de inmaduro, de alguien que no conoce a Dios y no ama a Dios. Imagínense si yo a mi señora le digo, yo me voy a casar contigo, pero si vos me servís, me cocinás, me limpiás, me ayudas. No, eso no es amor, hermano. Nosotros nos casamos voluntariamente para darnos a nuestro cónyuge. Y así el Señor quiere que nos demos a Él y que nos olvidemos de nosotros. Y en la medida que nos olvidamos de nosotros, Él se acuerda más aún de nosotros. Miren, hermanos, lo que dice también Santiago. Vamos a Santiago un ratito, al capítulo. El capítulo se los digo rápido, allá a Santiago, un poco hacia el final del Nuevo Testamento. Después de Hebreos, dice Santiago, el capítulo es el 4. Santiago, capítulo 4. El versículo es el 3. Miren lo que dice Santiago, hermanos, a los creyentes. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, lo que aquí está diciendo el Señor por Santiago es, y ustedes piden, pero no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus pasiones. Hermanos amados, nosotros debemos aprender a madurar, debemos aprender a poner al Señor en primer lugar. Y cuando nosotros amamos a Dios de verdad y no nos conformamos solamente con que nos ha quitado del infierno y trasladado al reino de su luz admirable, empezamos a avanzar, empezamos a disfrutar de Él, una relación romántica con el Señor, de disfrute con Él, y nos vamos consagrando a Él, y así empezamos a descubrir la experiencia del gozo, de la sabiduría, de la paz, del amor, de la paciencia, del autocontrol, y disfrutamos del Señor en nuestra vida, aún en medio de las pruebas. El Señor quiere que maduremos, hermanos, que lo amemos. El Señor le dijo a su iglesia en Éfeso que había olvidado su primer amor. Nosotros a veces podemos, hermanos, hacer muchas cosas para el Señor, hasta inclusive esta reunión puede ser algo para el Señor, pero el Señor aborrece todo lo que hacemos sin el primer amor. Hermanos, debemos amar a Dios, debemos emocionarnos con Dios, debemos apartarnos, y este tiempo del coronavirus es un tiempo para que la iglesia vuelva a cerrar su puerta y a tener intimidad con el Señor y a poder llorar delante del Señor y a poder confesar nuestros pecados delante del Señor y a poder pedirle que Él aumente en nosotros la fe y el amor para con Él, para que salgamos de esta crisis renovados en el Espíritu y enamoradísimos del Señor y dedicando toda nuestra vida, nuestra energía, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestros dones a Él, para que su gloria y su voluntad se cumplan en esta tierra. Él necesita siervos así, una iglesia que lo ame,
Amados hermanos, el Señor cuando venga, Él va a pedir cuentas a su iglesia de lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí. Y hermanos amados, después del tribunal de Cristo, Él va a recompensar a algunos, pero a otros no va a recompensar. Y la recompensa se basa de acuerdo a cuánto hemos amado y obrado en el amor y para la gloria de Dios, hermanos. El Señor tiene preparado recompensas, hermanos, galardones para nosotros, pero ¿para quiénes? Para aquellos que vivieron amándolo a Él en primer lugar, velando, santificándose, olvidándose de sí mismo, negándonos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Vamos a ver la última parte, hermanos, del Cantar de los Cantares. Y con eso vamos terminando. Miren, hermanos, al capítulo 7 del Cantar de los Cantares. Hay otro avance de esta mujer. Capítulo 7 y al versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Miren aquí, hermanos, otro avance más hacia un estado mayor de madurez. Dice así la esposa: yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Y en la versión mía de Reina y Valera dice así: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Aquí, hermanos, hay otro avance de la mujer. Ella ya no dijo: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya no, ya se olvidó de esa parte posesiva donde mi amado es mío para mí. Ella ya se olvidó de ella misma y de sus intereses. Y ella entendió que el amado es el que tiene que encontrar contentamiento en ella. Amados hermanos, la iglesia no es un lugar para que yo sea feliz. La iglesia es un lugar para que Dios sea feliz. Y a veces somos nosotros los primeros que entristecemos y contristamos al Espíritu Santo que mora en nuestro ser. Y debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor porque somos egocéntricos. No queremos amarnos a nosotros mismos. No queremos, amarlo a Él por encima de nosotros mismos. Y el primer ídolo en nuestra vida somos nosotros. Pero el Señor es misericordioso y se revela a nosotros, tiene paciencia con nosotros y nos trata, nos muestra y a veces, hermanos, nos hace sufrir y hace pasar por sufrimiento. Yo les vuelvo a repetir, yo he pasado momentos bastante críticos en Italia en soledad, el eco de la familia, ustedes saben que están ahí, muchos de ustedes, pero esos momentos fueron los que el Señor usó para mostrarme dónde estaba mi corazón. Y he aprendido a amar al Señor y hoy todavía debo aprender más, a olvidarme de mí mismo y a pensar que Él debe ser acontentado y debe ser feliz en primer lugar. La mayor felicidad del ser humano es cuando vive para el Señor. Ese es el gozo abundante que nadie te lo va a quitar. No hay gozo más grande. La semana pasada lo decíamos. Fuimos creados para recibirlo a Él. Y nada y nadie nos podrá satisfacer si Él no nos llena. Amén, hermanos. En 2 Corintios, Pablo dice, voy a leer ese pasaje para dar conclusión a la palabra, hermanos. Muchas gracias por el tiempo, por la paciencia que me están teniendo. 2 Corintios, capítulo 4, hermano. Dice así la palabra. Versículo 16. Capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pero las que no se ven son eternas. Voy a leer el del versículo 16 con la versión que pone ahí Giovanni, Reina Valera 95. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Igual a mi versión. Amén. La hemos leído 2 veces. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un peso. Escuchen bien, hermanos, que esta es la conclusión. Cada uno de nosotros, en la medida que nos consagramos, en la medida que amamos al Señor, en la medida que avanzamos en este estado de madurez, cada uno de nosotros tiene un peso diferente, no igual, de gloria, que es la vida del Señor que va creciendo en nosotros y se va formando en nosotros. Si nosotros no tuviésemos una balanza espiritual, una pesa espiritual, al final de nuestra vida nos subiríamos en esa pesa, en esa balanza, y veríamos cuánto de Cristo hay en nosotros y cuánto de nosotros todavía que tiene que ser derribado. Nosotros queremos emanar el perfume de Cristo y que sea Cristo el que aparezca a través de nosotros. Cristo es la esperanza de gloria en nosotros y Él debe crecer, Él debe formarse, Él debe llenarnos, hermanos. Y hermanos amados, cuando el Señor venga y venga a raptar a su iglesia y ese día se acerca, hermanos, ahí me acerco muy de cerca para decirles, está muy cerca ese día. El regreso del Señor, donde vamos a ser arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero y vamos a encontrarnos con Él en los aires para estar con Él para siempre. El Señor Jesús viene y viene a reinar a esta tierra, pero primero Él va a juzgar a su iglesia. Primero va a pedir cuentas a su iglesia, que somos nosotros, y nos va a poner en una balanza, en una pesa, a ver cuánto de su gloria hemos permitido que avance en nosotros, cuánto del peso excelente de su gloria hemos permitido que se forme en nosotros. Pablo le decía a los Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Hermanos, qué bueno que la iglesia pueda permitir que Cristo se forme, que avance, renunciando a nosotros, amándolo a Él por encima de todo. Y cuando venga el Señor, vamos a recibir recompensa. Y la Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 20, Juan ve tronos. Amados hermanos, Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis dice que ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y el Señor promete que al que vence se sentará conmigo a reinar conmigo en la tierra. Pero debemos vencer nuestro yo, nuestro ego, nuestra apatía, nuestra sequedad, nuestro amor al mundo. Y entonces el Señor nos va a recibir con una sonrisa. Pero si no hacemos eso, hermano, cuando el Señor venga, aunque seamos salvos, no vamos a ser aprobados por Él. Dice en 1 Corintios 3 que la obra de cada uno será aprobada. Y si la obra no permanece, no supera la prueba, él sufrirá pérdida, no de la salvación, pero de la recompensa. Aunque él mismo sea salvo, dice, pero como por fuego. Hermanos, que no seamos de aquellos que se salvan como por fuego, ahí raspando apenas. No, hermano, que la salvación de Cristo se forme y que Él sea todo y en todos los de Cristo. Y que nos llene de su espíritu para que podamos emanar, perfumar y expresar a Cristo y nosotros ir desapareciendo. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya, que yo desaparezca. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a llegar al estado de madurez, donde podamos no solamente ser salvos de la ira de Dios, sino también de nosotros mismos, para que el Señor pueda contar con nosotros como sus colaboradores, para que su palabra se conozca, para que la iglesia se edifique y que podamos invertir toda nuestra vida, hermano, a su servicio, a sus pies. Hermanos, el tiempo es corto, el tiempo es malo y hay que aprovecharlo y hay que volvernos a Él, porque el Señor está cerca, hermanos. Cuando salgamos de esta crisis, de este virus, si el Señor lo permite, y eso estamos orando, que nunca más seamos iguales, que podamos salir llenos, rebosando, perfumando y expresando y amando al mismo Señor Jesús que está en nosotros
para que su reino venga y se establezca aquí en la tierra. Gracias, amados hermanos, por el tiempo. Los amo en el Señor. Amén. Amén.